Estamos por aquí Ricardo y Alejandro. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias, aquí estamos, saludos a todos. Sí, vamos a hablar hoy de un gran tema que son los cementerios o los panteones, como los conozcan ustedes. En la iglesia hasta los camposantos, ¿no? Les dicen, ¿sí? Sí, 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 o los que también les dicen de otra manera, así como museos al aire libre, ¿no? Ándale. Muchos de ellos tienen mucha historia, mucho arte Sí, en cuanto a la arquitectura, sí, y en muchos lugares sí es como un museo al aire libre, tal cual. sí, sobre todo los cementerios viejos, ¿no? Que ya no reciben Sí, cuerpos. Ahí, exacto. ahí queda. Muy bien. Y bueno, no sabemos si nos va a alcanzar por aquí Julio, ojalá que sí, pero si no, no hay problema. De hecho, les comentamos que Julio anda precisamente persiguiendo noticias muy interesantes. No las voy a adelantar para que cuando él venga, pues nos platique de eso, pero pues anda siguiendo por ahí temas de arqueología, ¿no? Antropología o ¿cómo se llaman estos? O paleontología muy interesantes que ya nos platicará. Sí. Pues, y pues adelante, Ricardo, lo que traes, bienvenido y sobre eso vamos platicando. Ok, bueno, pues vamos a hablar de panteones o cementerios o museos al aire libre, como ya lo mencionamos, en México. Sí, sobre todo algunos que tienen mucha historia, que son verdaderamente pues piezas importantes de historia, de cultura. Y bueno, tenemos en Ciudad de México uno de los principales, que es el Panteón Civil de Dolores, el cual se fundó en 1875. Y es un panteón así neoclásico, con gótico, con art nouveau. Tiene una mezcla de muchos estilos arquitectónicos, porque finalmente hay muchos personajes ahí, hay muchas personas que murieron y fueron enterradas ahí, y que en esos momentos históricos, pues bueno, estaban temas de los franceses, españoles y todo eso, entonces se empezó a generar una arquitectura muy interesante o hasta ecléctica, ¿no? En algunos casos, Ujú. en esos lugares. Y bueno, dentro de este histórico panteón también se alberga lo que es la rotonda de las personas ilustres, como lo llaman allá. Y ahí pues están los restos de gente importante como Diego Rivera, que fue un muralista mexicano muy conocido, David Alfaro Siqueiros, también otro de los grandes muralistas de esa época, y José Clemente Orozco, otro también importante pintor muralista de esa época dorada, ¿no? De la época de los muralistas y sobre todo esos tres fueron de los más importantes. También por ahí está en ese panteón Rosario Castellanos, una escritora. Entonces, pues bueno, tiene muchas figuras interesantes, ¿no? Entonces, para quien tenga oportunidad de visitarlo, por ahí en Ciudad de México lo van a encontrar. Y bueno, también hay curiosidades, ¿no? Se dice que en la tumba de Carlos Monsiváis, que está ahí, también está escrito, él pues era un escritor y dejó un mensaje ahí, ¿no? Que decía, a veces se ven gatos negros, animales que, bueno, no mentira, no, que dice que a veces se ven gatos negros ahí alrededor de su tumba, Ujú. pero él ya que él tenía un mensaje ahí de que ahí luego nos vemos, ¿no? Así como, si eres ciego, luego nos vemos. Así como una forma sarcástica de hacer el chiste, pues, con los que Sí. no puede. Y bueno, ya en la parte antigua de ese museo hay un mausoleo de la familia del porfiriano, con símbolos masónicos. Entonces también está muy bonito ese mausoleo. Eh, para que cuando tengan oportunidad pues lo visiten, ¿no? También en Ciudad de México tenemos el Panteón de San Fernando, que este fue fundado en 1836, un poco más antiguo que el anterior, y este lo cerraron en el 71. Este tiene un estilo neoclásico ya más romántico, más contemporáneo, Ujú. y bueno, aquí dice que fueron enterrados Benito Juárez, ya después obviamente sus restos se trasladaron al mausoleo de San Fernando. Ujú.
y su esposa Margarita Maza, ¿no? También ahí se supone que está. También se supone que albergó a Melchor Ocampo, y se rumora que en este panteón en las noches se escuchan pasos cerca de la tumba de Margarita Maza, quien se dice murió muy joven. Entonces es otro de los panteones importantes, interesantes, y que ya obviamente está cerrado ya hace mucho tiempo, pero que ahí queda todavía como parte histórica, ¿no? de esa ciudad. Y luego tenemos otro también en Ciudad de México, que es el Panteón Francés, que es mucho más conocido por tener ahí más, por ser más contemporáneo de alguna manera, porque se fundó en el siglo XIX, ahí por 1865 más o menos, un estilo francés casi 100%, pero tiene muchas influencias neogóticas y de Art Nouveau, que también pues, son, sobre todo, bueno, los dos son muy franceses, el neogótico y Art Nouveau. Entonces, pues bueno, aquí sí es como una muy clasista, ¿no? Hay una élite ahí en el cementerio de la parte porfiriana, todos los exiliados europeos, obviamente ahí pues están los restos de Porfirio Díaz, aunque luego después se trasladaron a lo que es París, en Francia, y su esposa Carmen Romero Rubio también se trasladó para allá, y se dice que pues ahí hay un fantasma, ¿no? Como en todos, y es una mujer vestida de blanco, que posiblemente dice que es una dama porfiriana porque pues es en la época, y aparece cerca de los mausoleos más antiguos, ¿no? Por ahí se pasea por esos lugares. Tenemos también otro muy de los folclóricos y populares en México, que es el Panteón de Belén. En algún momento ya hemos hablado un poquito más de este panteón. Ahorita voy a dar así como la generalidad, como lo estoy haciendo con nosotros. Se funda en 1848, actualmente funciona como un museo, se hacen recorridos, sobre todo en la noche son más atractivos por el tema de que pues las luces y la arquitectura se pone ahí medio interesante la atmósfera. Su estilo es más neoclásico, con detalles góticos, que casi el gótico siempre prevalece en este tema de los panteones. Y bueno, fue cerrado en 1896 por ya saturarse, porque pues, obviamente muchos querían estar ahí, rápidamente se saturó, se llenó, y pues ya no permiten que nadie más sea enterrado ahí, y como les digo, funciona como un museo, y es muy famoso por todas las cantidades de leyendas que tiene. Todos tienen sus leyendas, pero en particular sí tiene muchas muy conocidas y con mucho folclore, en el sentido de que hasta vampiros, ¿no? Hay una historia de un vampiro, hay una historia de un niño con juguetes, de una niña que pide velas, etcétera. Hay muchas cosas ahí muy interesantes y que, bueno, forma parte de ese folclore y pues también lo vuelve más atractivo, ¿no? A pesar de que, sino que además de que está muy bonito, también tiene un mausoleo en la parte central muy, muy bonito, muy gótico. Y personajes relevantes hay muchos, pero así de los más conocidos, que era un médico que se llamaba Valentín, el doctor Valentín Gómez Farías, muy reconocido, y bueno, pues es parte de ese acervo que se tiene ahí, ¿no? También está otro, que a lo mejor aquí Julio nos hubiera dado un poco más de detalle, el Panteón de Santa Paula en Guanajuato. Se fundó en el siglo XIX, tiene un estilo más tradicional mexicano, con tumbas así hasta muy coloridas, y su historia, bueno, aquí hubo una historia donde se dice que se enterró la momia de Guanajuato, porque finalmente Guanajuato es muy famoso por sus momias. Y entonces, antes de que se trasladaran a lo que hoy es el Museo de las Momias, pues bueno, ahí estuvieron enterradas. Entonces, perdón, ahí, digamos que de ahí surgieron. Y bueno, se cree que las momias de ese panteón, algunas mueven los ojos por las noches. Entonces, si andan ahí por la noche, pues ahí quédense viendo a ver si se mueven o no y nos platican. Y bueno, está también el Panteón Jardín en el Estado de México. Se fundó en 1945. Tiene un estilo
ya más moderno. De hecho, por eso se llama Panteón Jardín, porque tiene jardines verticales. Y su historia, pues bueno, es uno de los principales panteones o parques tipo panteón o panteón parque en México. Y hay algunas celebridades como Pedro Infante y María Félix. Entonces, por ahí, aunque siempre está la controversia con Pedro Infante, ¿no? De que si realmente está en esa tumba o nada más hicieron sí que todo el show de que se murió y lo enterraron. Sí. Y María Félix pues se encuentra en el mausoleo donde hay unas esculturas de ángeles así muy, muy bonitas, entonces pues ahí ya tiene esa característica en el mausoleo. Y pues se dice que mucha gente ha visto por ahí a Pedro Infante. Primero dicen que no está, y luego después hay quienes dicen que lo ven y que lo han visto hasta cantando, ¿no? Cerca de su tumba. Entonces pues ahí se generan esas controversias, ¿no? Pero pues también forman parte de ese folclore que hace atractivo o que se generan esas historias para que la gente pues también los visite, ¿no? Otro de los panteones que tienen tradición y que son bastante antiguos son el Panteón General de Mérida, en Yucatán. Se fundó en 1821. Tiene una influencia totalmente maya y colonial, porque pues, es obviamente ese lugar prehispánico donde hay mucha arquitectura o muchas pirámides y muchos restos, ¿no? Entonces ahí su influencia pues es totalmente maya. Y bueno, hay muchas familias ahí poderosas de Yucatán que fueron ahí enterradas. Hay muchos mausoleos, así como tipo pirámide, decoradas con símbolos mayas. Se dice que hay una novia vestida de blanco que se aparece en las noches ahí, que anda como un fantasma entre las tumbas caminando. Entonces, pues bueno, ahí tiene su aspecto paranormal, ¿no? Como todo. Y los más famosos así, bueno, esos son los panteones que yo traigo, ¿no? En la lista. Y de esa lista hay casos que resaltan más que otros, ¿no? Por temas de alguna figura importante o porque sucede algo. Y se dice que hay, en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México, que fue el primero que mencioné, se dice que hay un fantasma de Don Juan Manuel, un hombre que cuida su tumba, un hombre bueno, que anda ahí cuidando su propia tumba y que desaparece cuando se acerca, ¿no? Cuando te vas acercando a él desaparece, pero aparentemente lo ves ahí cuidando y ya de repente ya te vas acercando y se va desvaneciendo, ¿no? Ese es lo que mencionan. Y en el caso donde está Benito Juárez, en el Panteón de San Fernando, se dice que el que está ahí apareciéndose cuidando rancho o cuidando su propia tumba es Benito Juárez, que es el que está vigilando ahí el lugar. Entonces, pues tienen su folclore cada uno y bueno, pues son panteones que cada uno tiene una historia muy, muy, muy independiente, mucho más rica de lo que estoy mencionando ahorita. Ahorita es un breve recorrido, digamos un paseo por estos museos, o por estos panteones, perdón, pero que tienen más historia, más gente interesante e importante, pero que nada más aquí menciono los más conocidos o característicos de cada lugar, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves, Alejandro? Sí, no, pues muy, muy interesante. Voy a retomar unas cosas y a platicar detalles curiosos, ¿no? Antes de irnos a lo paranormal, pero ya nos platicaste de todo, así más o menos en resumen. Bueno, desde que, incluso desde antes de que existiera el Homo sapiens, por ahí había otras razas, ¿no? Que el hombre de Neandertal, el de Cromañón, todo eso. Y ellos pues ya enterraban a sus difuntos, ¿no? Por ahí en cuevas o les ponían rocas encima, etcétera. Ya después, pues ya van cambiando los ritos, ¿no? Dependiendo de dónde vivan o las religiones, etcétera. Van cambiando los estilos. Por ejemplo, acá en América, sobre todo donde vivimos, ¿no? Por acá en el occidente de México, hace algunos miles, todavía cientos de años, se usaban las famosas tumbas de tiro, ¿no? Que hacían un agujero hacia abajo
que remataba como en un tipo de cueva, digamos, pequeña, donde ahí bajaban los restos de la persona con algunas propiedades como vasijas, adornos, cuchillos, caracoles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la cultura Teuchitlán, ahora que está de moda el rancho, ¿no? Pero vamos a hablar de lo bueno. Ahora que está de moda, ahí en Teuchitlán han encontrado, bueno, en Teuchitlán y esa zona, ¿no? Teuchitlán, Tala, Ameca, toda esa parte, han encontrado tumbas de tiro. La más profunda creo que ha tenido por ahí entre 13 y 18 metros de profundidad. Lo típico es que tenían unos 3 o 5 metros de profundidad. Y obviamente mientras más dinero, más profundo, ¿verdad? Y algunas incluso no eran una cuevita, sino que eran 2, 3, 4, hasta 4 cuevitas, ¿no? Así como para los abuelos, los papás, los hijos, los nietos, que los iban depositando por ahí. Y me llama mucho la atención que los depositaban, pero ponían siempre muchas cosas que tenían que ver con el mar, ¿no? Un caracol, así como esos de los que salen en las películas que le soplan, ¿no? Así como corneta de guerra. Y también conchas ¿cómo se llama? De tortuga. Y esas conchas de tortuga siempre las ponen cerca del corazón, no sé si porque se parecen, de hecho más o menos del mismo tamaño, es porque se parecen o tiene otro significado, ¿no? A eso siempre me ha quedado ahí un poquito la duda. ¿Y por qué cosas del mar, no? Porque tenían relación con la costa, o precisamente porque en aquellos tiempos pues tenías que caminar hacia la costa y a lo mejor era 1, 2, 3 días a pie, y entonces era algo, digamos, apreciado, ¿no? Bueno, después te voy a contar algo, primero una vivencia, y luego voy a decir por qué digo la vivencia. Hace, ¿qué será? Como unos 2, 3 años, cuando mucho, caminando por aquí, por el centro de Guadalajara. No me sé el nombre de todos los templos, de que voy a hablar no me acuerdo cómo se llama, pero es un templo que está relativamente cerca de la zona por ahí del templo de San Felipe, de Santa Mónica, por ahí, ¿no? Cerca del Mercado Corona. Y es un templo antiguo, de cantera, típico. Y andaba tomando fotografías, ya me había metido a ese templo antes y me volví a meter porque en una pintura que había arriba, por ahí en la pintura de repente creo que salía por ahí medio escondidito el ojo que todo lo ve, ¿no? Acá en la pirámide, y quería tenerlo como en evidencia, entonces allá voy, ¿no? Y cuando me metí al templo, no era horario de misa, estaba nada más abierto, estaba solo, y resulta que una persona dedicada al mantenimiento, digamos, de templos, estaba como reparando el piso de madera, tenía un pedacito de piso de madera ya para llegar al altar. Lo demás era piso, no sé cómo llamarle, pero piso, digamos, duro, típico, pero había un pedazo que sí era de madera. Y entonces, pues estaban, como quien dice, rompiéndolo, porque ya estaba muy viejo, como para alisar, porque sí se veía que estaba medio ya no muy derechito, como para alisar y luego ya ponerle pues otro retablo, ¿no? Creo que así se llaman, de madera. Entonces yo le pregunté a ver qué le saco, ¿no? Aventando gancho de información y a ver qué me decía. Y le dije, oiga, ¿y aquí no salen los cuerpos? Y me dijo, no, ¿cuáles cuerpos? Y yo le dije, no, pues es que antes se enterraban a la gente adentro de los templos y este templo ya está viejo. Y se rió y me dice, no, aquí no los entierran. Entonces ya no le quise seguir la plática, ¿no? Porque dije, no está enterado. Bien, pero resulta que sí, que hace, cuando, de hecho esta costumbre no es que sea de México, ¿no? Es una costumbre importada precisamente de España y de Europa. Allá no sé en qué año empezaron a hacer esto, pero por lo menos, a lo mejor desde antes, pero por lo menos en la Edad Media, a lo mejor por ahí 1200, 1300 y tantos, les daba, sobre todo a la gente importante,
de que los enterraran adentro de los templos. ¿Adentro dónde? Pues abajo del piso. No sé si los metían de manera vertical o los metían horizontal, pero los metían ahí. Claro, no cualquiera podía estar allá adentro, ¿no? Me imagino, esto que voy a soltar es nada más una suposición. Tú si sabes algo, Ricardo, o me corriges o me apoyas. En los cementerios actuales, no me sé bien la distribución, pero son como colonias, ¿no? Al interior hay calles y todo. El lugar que compras es como un predio chiquito. Está entre tal calle, ¿no? Al interior. Y hay zona, como quien dice, está la zona de primera, la de segunda, y luego está la fosa común, ¿no? Allá donde siempre entierran o enterraban a los que no tenían dinero, y entonces pues a lo mejor me da esa impresión, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pues a lo mejor ni caja, ¿no? Ahí el cuerpo como cae y pues no se supo ni quién ni nada, ¿no? Y para los que digan, ay, qué feo, bueno, así se murió Mozart, para el que no lo sabía, ¿no? Por allá en una fosa común, en algún lugar de Europa. Entonces, eso de que haya de primera, de segunda y de tercera, que creo que eso de tercera pues ya es la fosa común, yo pienso que es la versión actual, o por lo menos del siglo XX, de lo que había en los templos, porque antes en los templos era muy común que estaba el templo, por ahí estaba también la casa, digamos, del padrecito, de los sacerdotes, tenían un huerto normalmente muy grande donde sembraban su propia comida, y por ahí cerca en algún lado también tenían como un pequeño cementerio. Digo, cuando no había ciudades y eran pueblos, pues no necesitaban tanto espacio para enterrar a la gente, ¿no? Y entonces, pero a la gente que enterraban, digamos, afuera, casi por ahí despuesito del atrio, algo así, era la gente, digamos, común, lo que hoy seríamos la clase media, ¿no? Pero la gente de dinero pagaba para que lo enterraran adentro del templo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban más cerquitas de Dios, ¿no? O por lo menos esa idea les vendían los padres, ¿no, Ricardo? Sí, que no se mojaran. Ándale, para que no se mojaran, es como si fueran al cine. Así es. Entonces, sí, yo quiero pensar que en el templo, dentro del templo, estaba, pienso yo, dividido en dos, ¿no? De la mitad para adelante, los que están cerquitas de Dios, porque estaban cerquita de la cruz, ¿no? O de los ídolos, y que el enterrar ahí a tus parientes pues era una lana, y de la mitad hacia atrás, pues ya era como la segunda sección, te salía más barato, pero de todas maneras estabas adentro, ¿no? Del templo. Y ya afuera, pues ya era la gente común, ¿no? Pues por allá búscale un lugarcito, una lápida, también te cobraban y listo, ¿no? Entonces yo me imagino que eso de primera, segunda y fosa común es como la herencia de cómo estaban divididos los templos. Si alguien sabe, que me diga, y si no, para que me desmienta, pero se me hace muy parecido, ¿no? Sí, no, y de hecho es así, o sea, y lo podemos ver todo en la parte de Europa, en pueblos o ya en las ciudades actuales, ves las iglesias y ves a espaldas. Es más, aquí en el Aranzazú y San Francisco hay una parte donde ahorita es una zona como como placita, pero pues ahí era un jardín, y ese jardín pues era un cementerio, ¿no? Entonces, la mayoría sí tenía en la parte trasera el cementerio y a los costados el huerto, o al revés, como sea, pero siempre estaba esa parte de un cementerio en cada templo, ¿no? Y la parte donde ya se empezaba a integrar por preferencias o por estatus, la parte donde y hasta la fecha sigue siendo igual, nada más que ahora son gavetas, ¿no? Ya no es el cuerpo, ya es la incineración, las cenizas, que se empiezan a vender los nichos y todo eso, pero en las catedrales, así como en el sótano, había donde se enterraban, y obviamente pues sí, era gente por estatus que la pagaban porque estuvieran ahí. Y como tú dices, era un suponer que estaban más cerca, ¿no? de Dios, por estar dentro de su casa. Sí. Entonces,
esas eran las creencias, ¿no? Y pues obviamente pues ahí había pago por tenerlos así, y los otros pues bueno, se iban a la parte trasera, ¿no? Al cementerio normal, por así decirlo. Sí, sí, es normal. Sí. Eso. Y para la gente que no escucha esto y que no cree, porque a lo mejor no tiene conocimiento, no ha investigado, ¿no? Les voy a dar nada más 2 ejemplos así de fácil. Si usted vive en la ciudad de Guadalajara, y se va al centro de Guadalajara, y si le gusta caminar, agarra la avenida Vallarta del centro, caminando como hacia la Minerva, para que nos entendamos, ¿no? Entonces están en el centro, ahí en Juárez y 16 de septiembre, y se agarra caminando por Juárez para arriba. Antes de llegar al federalismo, ahí había un templo con a ver si no me equivoco, con un convento, que cuando se abrió la avenida Vallarta los partió. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, Ricardo, pero ya ves que vas caminando y a la derecha, lo que era el convento, ahorita son como exposiciones que se usan así para pintura, todo eso. Y del otro lado, ándale, el Carmen. Y del otro lado quedó el templo, ¿no? La capilla, o como se llame ahí el templo, relativamente ahí a un lado. Ese templo del Carmen, por fuera, esa era mi impresión hasta que me metí. Yo lo veía y decía, no, pues sí está padre, pues sí ha de ser más o menos antiguo, ¿no? Por lo menos unos 200, 300 años, pero no me llamaba mucho la atención, ¿no? A lo mejor porque no soy muy religioso. Pero una vez que me metí, y esto fue también hace como 2, 3 años apenas, está impresionante por dentro, está muy adornado, se veía que era de lujo. Wow, ¿no? Sí anduve tome y tome fotos, casi no hay gente, entonces cuando vayan pueden tomar fotos, nomás obviamente con discreción, no le quiten el silencio, ¿no? A los que de veras están por ahí rezando, pidiendo algo. Pero si ustedes son curiosos, ese templo está como adentro, está como en forma de cruz. Y si ustedes se mueven a los lados, por ahí cerca de uno de los confesionarios, ahí viene el nombre de unas personas que están enterradas ahí dentro, de la familia tal, no me acuerdo el nombre, qué bueno que no me acuerdo para no ventanearlos, pero ahí está el nombre de entre 2 y 4 personas, y viene su nombre y apellido, y de seguro eran personas en aquel momento de abolengo, ¿no? De la sociedad acá de Guadalajara. Entonces ahí está la prueba. Y ya si nos vamos a manera internacional, recordarán que en época de pandemia, no recuerdo si en el año 2020 o 2021, se quemó o quemaron Notre Dame allá en Francia, ¿sí? El famoso templo, ¿verdad? De la caricatura del jorobado de Nuestra Señora de Notre Dame. Y pues todo el mundo lo vimos con tristeza, ¿verdad? Fueras o no católico, porque pues era todo un emblema, era como la Catedral de Guadalajara, ¿no? Jalisco, venir acá y no darte una vuelta por la catedral, pues es como venir acá y no comer torta ahogada o algo así, ¿no? Entonces, cuando se quemó la catedral, estuvo más o menos como 2, 3, si no es que más, años en reparación. Y en los trabajos de reparación, también fue noticia internacional, hace como 2, 3 años, escarbando por ahí, precisamente emparejando los retablos, el piso y no sé qué, encontraron 2 ataúdes. Uno se pudo identificar que fue uno de, no sé si obispo, abad o algo de ahí mismo de Notre Dame, más o menos como de 1400 y tantos, 1500. Si quieren búsquenlo en internet, todavía lo van a encontrar. Y lo encontraron con nombre y apellido. El otro, más misterioso, no lo pudieron identificar. Era alguien de más o menos como del año 1300, o sea, más viejo. No sé en qué año hicieron Notre Dame, pero si nos enteramos que es más antiguo que la construcción de Notre Dame, sería fantástico, porque ese otro ataúd era como de un caballero o un guerrero, algo así, pero que tenía deformación craneal o cráneo alargado, como quieran decirle, ¿no? Entonces está interesantísimo y esa fue noticia internacional. Entonces, de que antes enterraban a la gente adentro, seguro que sí.
Seguro que si van a la mera Catedral de Guadalajara también y preguntan que si alguien está enterrado ahí todavía, a fuerzas tiene que estar alguien. Por acá tenía el dato que más o menos a finales de 1800, no, a finales del siglo XVIII, o sea, 1700 y tantos, por órdenes del rey, donde todavía dependíamos de España, fue cuando dijeron que ya no se enterrara la gente adentro, supuestamente por cuestiones sanitarias, y entonces todo iba a ser ya afuera, primero afuera de los templos. Y cuando las ciudades, las primeras urbes empezaron a crecer, entonces ya los ayuntamientos, ya no la iglesia, ya los ayuntamientos ordenaban que los cementerios tenían que estar a las afueras, o sea, en las orillas de la ciudad, ¿no? Por allá lejos. Que ahorita ya están todos dentro de la ciudad porque la ciudad creció, pues ya es otra historia, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? ¿De esto tienes algún recuerdo o anécdota? Pues no, digo, recuerdo no, pero pues sí, digo, volviendo al tema de lo que mencionaba, ¿no? De hecho sí existía esa jerarquía. Estaba viendo ahorita algo referente a la gente que muere y la entierran dentro, incluso hasta los mismos obispos y todo eso tienen su lugar en el atrio y todo eso. Ellos tienen, sé que es como la zona preferente. Sí. Entonces ahí, y obviamente sí, muchos, como la gente adinerada, pues era para estar como más cerca lo ponían cerca del altar, pero era así como para estar más protegidos, ¿no? Para estar más cerca de Dios, como lo habíamos mencionado, y eso les aseguraba una mejor llegada al cielo. Entonces era como, primero, pues lo protegemos ahí, el estar cerca, y aseguramos que tenga camino directo, ¿no? Una línea directa a eso. Y bueno, ya después, como tú mencionas, ya prohibieron hacer todo eso por dos razones, la que tú mencionaste, y por temas de espacio, por temas ya de salubridad, que dijeron, no, pues ya ahora vámonos todos para afuera, ya no hay espacio aquí, ya no hay cómo. Sí. Y ya después se les volvieron a ingeniar para volver a tener esa tradición, pero sí, incluso los benefactores, todos esos tenían ya merecido un lugar ahí interno, pero sí, pues bueno, se generaba esa cuestión por estatus y por ser benefactor. Y ya, pues, como bien dijiste, de la separación de iglesia-estado y por cuestiones de salud, pues se empezaron a generar ya los panteones municipales, los de la ciudad, y pues ya otro negocio aparte, ¿no? Porque pues es como comprar una propiedad con mantenimiento y todo, y pagas predial y todo. Sí, sí. Entonces pues es otro gasto ahí, y de donde los gobiernos pues se llenan sus arcas también. Sí. Pero sí, así es esto. Así es. Y bueno, hablando de curiosidades relacionadas a lugares donde entierran a la gente, ya ves que acá en Guadalajara, ahí a un lado de la catedral, la que ahora es la rotonda de los jaliscienses ilustres, ¿no? Que antes era la rotonda de los hombres ilustres porque había puros hombres, pero ahorita sí, creo que ya hay dos mujeres, ¿no? Entonces ya no es de los hombres, ya es de los jaliscienses ilustres. Y se supone que de veras están los restos de las personas que están ahí, las estatuas, ¿no? Supuestamente. Y tú sabías, Ricardo, que esa rotonda, ¿no? Ya ves que es como un círculo ahí, es como un Stonehenge moderno. Sí. ¿Tú sabías que ese edificio, en el diseño original, tenía techo y se quedó así inconcluso por falta de lana o algo así, por falta de dinero? Sí, digo, nunca lo tuvo, pero sí, el proyecto sí. Ajá. Era bastante. Pues lo que pasa es que ya ves que está muy, muy como romano, muy griego. No recuerdo los tipos de columnas, pero sí, tiene un estilo así, ¿no? Sí. Y sí, el proyecto está techado y todo, está muy bonito, pero pues también se les acabó el presupuesto o se lo llevaron, pero quedó nada más ahí a la intemperie, ¿no? Así es que para los que nos están escuchando de México, sobre todo de Jalisco, que no sabían, que llegan y mira qué bonito, qué romántico, ¿no? Y con el aire así abierto, no, pues ¿cuál? Lo que pasa es que se les fue el presupuesto y ya no lo acabaron, y ya han pasado quién sabe cuántas administraciones y nadie le pone techo, ¿verdad?
Ah, eso Sí, sí, hay dinero para otras cosas, pero no hay para meterle un techito ahí, por lo menos para acabar la obra, ¿no? sí, un domo ahí por lo menos Sí, de los que se usan ahorita. Pero luego, bueno, está la parte modernista, ¿no? También lo vieron, lo vendieron luego así. Oye, pues ya lo dejamos de esta manera, se ve muy moderno. Hablamos de una ciudad con muchas tradiciones, pero también modernista o posmodernista. Entonces, pues eso dejó de la falta de ese presupuesto, pues dejó de serlo cuando ya se acepta que así es y lo vuelven, digamos que lo embellecen y ya lo dejan de esa forma, ¿no? Entonces se vuelve algo más moderno y ya aceptado por la sociedad, ¿no? así es, ¿no? Imagínate que así le hubieran hecho, cuando se cayeron ¿cómo se llama? Las cúpulas de la catedral, ¿no? De Guadalajara, porque, Ajá. para los que no saben, ¿verdad? Para los más jóvenes, la catedral de Guadalajara inicialmente no era como la están viendo. Sí, ya ven que son los clásicos, ¿cómo se llaman? Las Torres. Las torres, torres. las torres de pico, ¿no? Yo me acuerdo que yo veía la Catedral de Guadalajara cuando yo estaba en la primaria y veía los cómics y decía, no, 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 ahí es la casa de Batman, ¿no? Porque se parecía a su máscara, ¿no? Sí, Así los picos eran las orejas. Y yo decía, no, 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 está de lujo ahí como para que sea la casa de Batman. Y ya después me enteré que las torres originales eran redonditas como los templos que hay en todo México, ¿no? más colorido. A lo mejor hasta todo el mundo, ¿verdad? Pero que en un temblor que hubo, no me acuerdo en qué año, se partieron y se cayeron en las partes de arriba. Y entonces cuando lo quisieron rehacer, pues al arquitecto que le encargaron la obra se le ocurrió mejor hacerlas así picudas. En su momento, seguro lo han de haber criticado por todos lados y le dijeron hasta que qué feo y lo que sea, y ahora es un signo distintivo de Guadalajara, ¿no? En todos lados reconoces a Guadalajara por la forma de la Catedral de Guadalajara. Y fíjate que yo creo que fue una persona muy práctica, porque con esa forma picuda son como pequeñas pirámides, y entonces en caso de un sismo, pues aguanta más el movimiento y el peso que si las hubieran vuelto a hacer de la manera tradicional, ¿no? Sí, claro. Sí, también tuvo su función, este, la parte funcional, pues, de la Uh-huh. arquitectura, las famosas torres del ahorro. Ándale. Que también, sí, o también lo agarró para su logo Farmacias Guadalajara, ¿no? Sí, por eso. Se, voy a decir algo que seguro me van a traer críticas, ¿no? Y digo, después de agarrarse el logo, ¿alguna vez le dieron una lanita a la iglesia o no, verdad? Como la regalía. Sí, las regalías. Ahí. Bueno, No, no creo, pero bueno. así es. Y como decía Ricardo, pues en cada panteón hay un montón de historias, ¿no? Que el fantasma, que ya sea niño, la viejita, el señor. Ya nos dijiste que hay unos que hasta cuidan su propia tumba. Ahí, imagínate, Benito Juárez, ya ves, va él porque no va nadie a rezarle. este, Dice que si no la cuida él, ¿quién? ándale, si no la cuida él, no la cuida nadie, etcétera. Y sí, en todos los cementerios, sobre todo los más viejos, ¿no? Los que todavía quedan, porque por ejemplo, en el caso de Guadalajara, acá en Guadalajara, Jalisco, por lo menos en la zona metropolitana, ¿no? A lo mejor en los pueblitos nos encontramos alguno más viejo, una sorpresa, no lo dudes, pero en la zona metropolitana de Guadalajara, el más viejo que tenemos es un panteón museo, como decía Ricardo, ¿no? El famoso Panteón de Belén, ¿verdad? Que el nombre oficial era el Panteón de Santa Paula, ¿sí, verdad? Ujú. Es el más viejo y ya hemos hecho videos de ese panteón, o ya hemos platicado. Creo que se abrió más o menos como en 1850 y algo, por ahí más o menos, por cerca de esa década, y se cerró en 1896. El mismo año que se cerró ese panteón fue el mismo año que se abrió el panteón de Mezquitán. O sea, cerrando uno, inaugurando el otro, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas, Ricardo? Creo que sí te la sabes, pero si no, cuando abrieron el panteón de Mezquitán,
había una como oferta de que la primera persona que se muriera y que fueran a pedir servicio iba a ser gratis. ¿Sí te la sabes esa? No, Ah, sí, o no sea, sabía. como si fuera tienda, ¿no? Así como el primer cliente no paga. Entonces abrieron el panteón y resulta que no, en esa misma semana fallecieron dos personas. Una persona, así para platicarlo dramático, uno era rico y otro era pobre. El que era rico, ahorita no me acuerdo los apellidos, pero si se van al panteón de Mezquitán, pregunten por la tumba más antigua y les van a decir, ah, es esa. Y es la única que está en un material como de mármol negro. Cerca en la primera sección, porque ya ven que cuando abrieron la de Tolzano, que hoy es Enrique Díaz de León, pues le partieron en dos el panteón, pero entonces en la primera parte, que está entre Federalismo y Enrique Díaz de León, está cerca del centro, ¿sí? Hay como una glorietita, y es a un lado de la glorietita, y te dicen, ah, mira, es esa, y todavía la cuidan. Yo no sé si sus descendientes siguen pagando, cuidando, pero está la tumba súper bien cuidada, como de mármol negro, y el apellido es alemán. Me acuerdo que es de una persona alemana que tenía, y esto me lo platicó uno de los enterradores, ¿no? De ahí del Panteón de Mezquitán, es un alemán que tenía vendía medicina, se me fue el nombre. En aquel La tiempo creo que botica, eran las droguerías, ¿no? O botica, botica, droguería. botica o droguería. Y entonces, pues imagínate, en aquellos tiempos, ¿no? 1896, pues yo creo que el que tenía una farmacia, una droguería, pues era de la alta sociedad, ¿no? Sí, Y muy socorrido. Ah, pues se murió ese señor y entonces pues tenía dinero. Y se murió otra persona de clase media, clase baja, y resulta que como vivían en diferentes rumbos, ahí los llevan, ¿no? Ahí va la procesión en las carretas llevando el féretro y unos iban por una avenida y otros iban por otra de tal manera que no se veían. Unos no sabían de los otros. Entonces ahí van, ¿no? Ahí van. Y de repente se enteran, no sé cómo, y alguien les dice, oye, allá va otro. No, pues total que los dos apretaron el paso y llegaron casi casi al mismo tiempo, ¿no? Como siempre pasa en esta vida, le dieron el gratuito al rico y al pobre le iban a cobrar. La hicieron de todos, sí, reclamaron, y total, que se las dieron gratis a los dos. o sea Creo, que dijeron empate. sí, ya para no hacer pleito, los dos gratis, ¿no? Pero se la iban a dar al rico y iban a fregar al pobre, ¿no? Que dices, oye, ya ni la burla perdonan. Estos que apenas se ajustaban para meterlo y el otro que pudo haberse enterrado en lugares más elegantes. Así, entonces esa es la historia. ¿Y qué pasó con la tumba del más pobre? Hasta hace unos años todavía estaba por ahí, más perdidita, ¿no? Ahí no se ve, es muy sencilla, es blanca, sin chiste, pero creo que ya la andaban quitando. Pero la del alemán, yo creo que ahí se va a quedar por los siglos de los siglos mientras siga siendo panteón, ¿no? Y va a ser parte de decir, mira, aquí estuvo el primer cliente. Entonces, está esa leyenda. ¿Cómo ves, Ricardo? Ah, pues muy interesante. No, no me la sabía. Pero pues qué curiosidad, ¿no? Porque sí, y luego más eso, la carrera, ¿no? Sí, fíjate, la carrera por no pagar. Y tú dices, no, no inventes, es como, digo, exagerando, es como si en la Ciudad de México fueran al mismo panteón, por una avenida la familia de Carlos Slim y por otro lado cualquier persona como tú y yo, ¿verdad? Y que, Sí, pues, órale, que porque va a salir gratis y de repente te enteras y pues córrele. Y pues imagínate también la familia Slim pisándole para no pagar, dices, no inventes, ¿no? sí, no. Ay, pero de qué pasa, pasa. Sí, claro. Y esa es una de tantas, ¿no? Porque debe de haber más historias ahí, como decía, porque digo, hay tanta gente y de tantos años que sí debe de haber muchas historias ahí. Y sobre todo porque luego también está el folclore en las fechas, ¿no? Días de muerto y eso,
que luego la gente pues lo convierte en un parque. Por eso digo, Sí, es como un museo al aire libre o un parque al aire libre, porque hay gente que lleva comida, hace su picnic ahí, o sea, pasas su día de campo ahí con sí, mariachi, con música. Entonces se arma toda una festividad en sí, esos lugares que también muy, muy típicos, muy sí, muy folclóricos. folclórico, ¿no? Y para los que nos escuchan fuera de México, que dicen, ¿cómo picnic, no? ¿Cómo día de campo, sacrilegio? No, 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 no. Siéntese. No llevan comida nada más para ellos, ¿no? Para estar ahí, que platicando con el muertito. Llevan comida para el muertito. Le llevan el platillo que le gustaba. Yo he visto personas que llegan así con platos desechables y forrados, ¿no? Con plástico para que no se tiren y se eche a perder. Y ahí llega, ¿no? Que le gustaba el pozole, pues le llegan con su pozole, con su atole, con sus tostadas, con comida típica de acá de México. Y se quedan ahí visitando, ponle 2 horas, ¿no? Y en esas 2 horas, pues platican, ¿verdad? Con el muerto, le dicen qué ha pasado con la familia, que ya nació, que ya tiene otro bisnieto, etcétera. Y que aquí está tu comida para que la pruebes. Y se supone que pues, el fantasma toma la esencia de esos alimentos, vamos a decirlo de esta manera. Y ya que se acaba la visita, pues se llevan esa comida, ¿no? No sé qué le hagan, así como somos los mexicanos, seguro se la come alguien. Recalentado. Sí, el recalentado al día siguiente, ¿no? Este, No, pero sí, pero hay historias donde la gente se queda todo el día. De hecho, sí, ahí se ponen unas guarapetas, o sea, una borrachera, borracheras y y ahí se mariachi. arma, sí, sí, o sea, se arma la fiesta. Y ahora sí que no es tanto de clases sociales, ¿no? O sea, es un tema Sí, pobres, ricos, muy, todos. sí, sí, al final, digo, y es un tema muy democrático, ¿no? El tema ese, porque al final, rico o pobre, todos caemos en eso. Pero hablando de esas festividades, sí, sí es muy, muy común que se hagan, y gente que se va desde la mañana hasta la noche, o sea, Sí, 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 la sí, agarran, un evento social. sí, tal cual. Pero bueno, ese es parte del folclore mexicano, porque no he visto en algún otro lado que hagan eso. Así es. Y en el futuro, ¿cómo ves, Ricardo? Fíjate, al principio tú recordarás que en las iglesias, bueno, en la religión católica, al principio desaprobaban los crematorios, ¿no? Porque yo pienso que era porque no era tanto negocio, porque cuando lo entierras pagas más. Y aparte, como dices tú, el mantenimiento y todo. Entonces, de repente, el cremarlos, que es convertirlos en cenizas, pues ocupas mucho menos espacio, el mantenimiento es menor. Mucha gente pues, ni siquiera llevan a guardar las cenizas, sino que las esparcen, ¿no? Ahí en el campo, un río, el mar, otras cosas. Algunos sí, la mayoría. Entonces no era negocio, pues ya que vio la iglesia que pues era una tendencia que no podía detener, pues ahora ya te venden los nichos, ¿verdad? Dentro de las iglesias, así como antes enterraban a las personas debajo, ¿no? Del retablo que estábamos platicando, Sí. ahora dejan ciertos espacios que venden como nichos y que también cada año tienes que estar pagando el mantenimiento para mantener ahí las cenizas, ¿no? Para no tenerlas en tu casa o en algún otro lado, ¿no? Y en el futuro, ¿cómo ves? ¿O vas a comentar algo? Sí, de hecho, eso que mencionas de, de que esparces, o sea, que te quedas con las cenizas y eso, ya incluso no puedes tirarlas, ¿eh? No, no puedes ir a esparcirlas en cualquier lugar, ni en el mar, ni nada, porque contaminas. Pero más allá de que contaminas o que te hacen ver eso, es precisamente por el negocio, ¿no? Sí, De que incluso las puedes o no tener en tu casa, ese es un tema que todavía ahí lo ponen en, por el tema del apego, ¿no? De la cuestión emocional que tienes y que no lo superas, no te recomiendan que lo tengas ahí. Sin embargo, eso todavía no está prohibido. ujú, Pero no puedes ya irlo a tirar así que al mar o a un cerro, si le gustaba, o hacia la tierra donde le gustaba estar al vivo entonces. Entonces, esto ya es puro negocio, porque ahora sí, tienes que llevarlo a comprar un nicho y guardarlo ahí en un lugar, y de repente pues ya hay otras formas, ¿no? De repente hay que, bueno, voy a deshacerme de ellas de alguna manera y me conservo otras, una parte. Por ejemplo, hay algunos que ya los convierten las cenizas en diamante, ¿no? Entonces ya tienes un diamante
O quienes lo como meten, Versace, ¿no? ándale, o quienes, hay una empresa que lo mete en un árbol, en una semilla, algo así, entonces lo plantas y las mismas cenizas son parte de esas raíces y todo, ¿no? Se reintegra pues a la naturaleza. Hay varios conceptos que se empiezan a generar para, para llevarlo más allá del tema de una estancia en estos panteones, ¿no? Pero pues el futuro, pues, híjole, creo que hay tantas variaciones hasta hablar del metaverso, ¿no? Es decir, a lo mejor en un metaverso hay esos panteones virtuales, ¿no? Donde a lo mejor tienen hasta videos y tienes ahí hasta con la inteligencia artificial puedes recrear momentos y todo eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí la parte tradicional pues todavía va por ahí un rato, ¿no? Sí, imagínate en el futuro, nomás porque no se les ha prendido el foco porque andan en otras cosas que les dejan más dinero, pero ahí Elon Musk, ¿no? Con SpaceX y el de Amazon, Blue Origin, creo que se llama su empresa, no me acuerdo. Ellos ya estuvieran cobrando por mandar tus cenizas a la Luna o a Marte, ¿no? Inmortalice a su ser en el espacio. Sí, incluso lo pueden hacer, ¿eh? Sí, así es. ¿Quién se los impide, va? No, y pues te dicen que sí se las llevarán. Y Pues ahí los tiran ahí en la basura, ¿verdad? Hijos. Sí, es como las piezas de las computadoras, ¿no? Oye, pues hay que llevarlas a un lugar donde sí las separan y todo lo cuidan y al final va a la basura. Parejo. Sí, digo, y existe mucha gente que de eso vive, ¿no? De la industria del dolor, que siguen haciendo fraudes, incluso con los animalitos también, que es otro mercado muy, muy amplio, que está creciendo cada vez más. Y pues nada, que a veces no hacen lo que tienen que hacer y de todos modos cobran, ¿no? sí. Entonces, sí, como no hay una supervisión, no hay, imagínate aquí, ahora hablemos de la Luna, de Marte, de cualquier otro lugar que esté fuera de este planeta, pues ¿quién te va? Igual es como los que venden las estrellas, ¿no? Te das tu certificado y reclámala. Fíjate que yo una vez, no sé si de esto te hayas enterado tú, hace muchos años, ¿cuántos años tendría yo? De esto yo creo que ya hace como 20 años, 15, 20 años fácil. Una vez, la NASA sacó en su página web que si tú te registrabas, y yo me registré, por eso me acuerdo, cuando iban a mandar a uno de los robotitos de esos exploradores a Marte, que ibas a ir ahí, tu nombre iba a ir en la base de datos, ¿no? Entonces, me acuerdo que me registré y después me acuerdo que me llegó mi certificado. Ay, ahorita quién sabe dónde quedó, ¿no? Me acuerdo que lo imprimí, ¿no? En papel, yo feliz. Hubiera sido más visionario y lo hubiera dejado como PDF, ¿no? Y ahorita todavía lo tendría. Pero me llegó mi certificado de Alejandro Chávez, eres la persona número tal, porque había un límite, ¿no? Así como que tenemos 5,000 lugares y todos ahí mandando su nombre, yo mandé el mío y fui de los aceptados y supuestamente iba a ir en el rover, quién sabe qué nombre, a Marte, ¿no? Entonces, pues por ahí, dentro de muchos, cientos, miles o millones de años, ¿verdad? Que si todavía existe ese rover y tienen tecnología con qué checarlo, podrían buscar ahí a Alejandro Chávez Castillo. Sí. O como actualmente lo hacen, ¿no? Cuando hay una participación en donativos, como tipo crowdfunding o algo así, Ajá. que dicen, ya te vamos a mencionar en los créditos, ¿no? Y luego pasan los créditos y que nunca los Sí, dice. rápido. Ahí tienes que andarle deteniendo para luego presumir, no, mira, sí, aquí estoy. Sí, ¿te acuerdas que en los viejos tiempos, cuando ibas al cine, bueno, todavía va la gente al cine, ¿no? Pero cuando ibas al cine se acababa la película y mucha gente se quedaba sentada para ver los créditos, a ver quién había hecho la canción, quién había cantado, cómo se llamaba la canción de tal minuto y un montón de cosas. Y ahora, sigo siendo uno de esos. Y ahora se acaba y como tú dices, te lo pasan como mentada de madre, así que no distingues ni quién participó ahí. Sí. A mí me gusta de siempre, siempre me ha gustado quedarme a ver eso.
Ujú. porque de repente dices, mira qué interesante, o toda la gente que participó, ¿no? Los Sí, equipos efectos de audio, especiales con y efectos, y luego ya después, para que la gente se quedara, pues ya ves que metían los avances. sí, Cuando había otra película que dependía de ser una secuela, pues ya te quedabas, pues a ver si hay otra, si hay cortos, ¿no? Que sí, era el gancho para que te quedaras a ver todo eso. Pero sí, sí, hay unas que sí se pasan rapidísimo, porque es demasiado equipo, porque ya las últimas películas son demasiados efectos y pues es impresionante la cantidad de gente que se mueve. Entonces lo hacen muy rápido para que pues, se acabe. sí. Ahora mira, voy a sacar algo que es ciencia ficción, pero uno nunca sabe. Así como ahorita, de seguro has escuchado en algún momento en internet o algunas revistas como Muy Interesante, Año Cero, todos esos, que cuando han descubierto esqueletos todavía con piel, ¿no? Hasta con pelo de mamuts, ¿no? En Siberia de hace 10, 15, 20 mil años, y que como los parientes más cercanos son los elefantes, todavía se puede rescatar ADN y se puede inseminar, digamos, una elefanta con ADN de mamut, ¿no? Lanudo, y entonces nace y luego vuelven a inseminar otra vez y luego los dos hijos así como que los cruzan y ya es como 85% mamut, ¿no? Entonces pueden, entre comillas, volver a la vida a una especie relacionada con un descendiente que todavía es compatible. Sí, de hecho acaban de hacer un experimento con unos ratones Ajá. de un mamut y salieron así todos peludos. Yo, Tres ratoncitos así, alterados genéticamente y se ven pues curiosos pues, pero pues sí, sí andan en eso. ¿verdad? Imagínate, ya que anden haciendo cosas que no deben hacer. Imagínate que en un futuro, mucho muy adelante, que ya no hubiera raza humana y que de repente llega una especie más inteligente que nosotros, ¿no? Algún alienígena, y que lo único que encontrara, volviendo al tema, ¿no? Que estábamos hablando, y que lo único que encontrara fueran, urnas con cenizas de personas, ¿no? Porque ya nadie enterró, ya todos se quedaron con la costumbre de cremar, de incinerar, y que eso es lo que encuentran, y que detecten, ¿no? Que sea lo que quedó de seres orgánicos, y que pudieran, a partir de esas cenizas, de lo que haya quedado, ¿no? De ADN, regenerar un ser humano. Así como ahorita lo están haciendo con los mamuts, de manera más directa, ¿no? Sin buscar un descendiente vivo, así de, órale, vamos a resucitar a uno. Imagínate. Sí, una clonación directa, ¿no? A partir del residuo de ADN que esté ahí. Ándale. Sí, directo al tubo de ensayo y a empezar a crecer ahí como en la O, novela o, de Mundo Feliz, ¿no? En la o botella. imagínate lo que haga más como una impresora 3D, ¿no? También. Ándale, simplemente leyendo el código y armando, Las, ¿no? las partículas ahí. Sí, Así, directo del hidrógeno y el helio, ¿no? Ahí formando todos los sí, al final pues ya ves que dicen que estamos hechos de la misma materia, ¿no? Entonces sí, ahí se va creando. ¿verdad? Y es nomás cuestión de saber cómo ensamblar protones y electrones y vámonos. Sí, sí, ya más cuántico el asunto, pero pues ahí ni modo que no lo estén haciendo ya. Si ya hay impresoras 3D orgánicas que hacen hasta pulmones, cosas así, que obviamente que no han funcionado todavía, eso dicen, Ujú. pero pues ya pueden imprimir una oreja, una nariz, cosas así. Así es. Entonces, yo creo que en un futuro pues pueden hacer eso. Ya, como bien dices, ahí utilizando los átomos en una impresora que Sí, empiece a utilizar la nada y de esa nada empiece a crear algo, estaría muy interesante. imagínate imprimiendo un bebé ahí, un niño, y Sí, a la dices, carta. ándale, deja de lo físico, sí, sí lo creo posible, ¿no? Pero ya después cuando digas, bueno, ¿y de dónde le vas a mandar ese chispazo para que de repente entre la vida, ¿no? Pues me imagino que como al final somos eléctricos, Ah, sí, no, no, no me refiero al chispazo o eléctrico, ¿no? tú dices el del alma, el del espíritu. Sí, más o menos, Me ¿no? gusta. Como que hacerlo físicamente
y que se muera al poquito rato, pues a lo mejor no está tan difícil. Pero el que nazca y se mueva y todo, ahora, el que nazca, se mueva y que además tenga conciencia, caray, ahí va a estar interesante, ¿no? Sí, sí, esa es la parte más compleja. Habrá que ver en algún momento cómo se... Que ya en ciencia ficción pues también ya existe, ¿no? El tema del el vaciado de la memoria o del alma, por así decirlo, en algunas situaciones. Pues a lo mejor igual. El traspaso. Hay así como los cazafantasmas, ¿no? Un recipiente donde guardan la sustancia esta. Entonces, pues igual, puede ser. Ya esperemos si nos toque. Digo, somos una generación que nos ha tocado ver de todo, así que no dudo y también nos toque ver eso. Sí, uno ya no sabe, y a veces ya no sabes si dices, pues algún día en el futuro, y no sabes si ya lo están haciendo o están haciendo los pininos, ¿no? En algún momento. Sí, sí, porque lo mismo que se nos ocurre a nosotros, pues se le debe ocurrir a alguien que sí está inmerso en esa industria. Y nosotros no, o sea, aquí nada más por puro ocio, o por pura curiosidad, ¿no? Pero gente que sí realmente está metida en la ciencia, haciendo investigaciones, pues yo creo que sí está ya echando, ya está ahora sí como que a prueba y error, ¿no? Tal vez. Sí. Están en eso. Pues sí. Muy bien. Pues bueno, empezamos en el pasado y ya nos fuimos al futuro. Ahí la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Si tiene algún comentario último antes de terminar, adelante. Y si no, los que vean también este video posteriormente, déjenos sus comentarios, ya sea de cosas del pasado, de que cosas actuales, leyendas, historias, ¿no? Lo que gusten, o hasta estas cosas del futuro, ¿no? Seguramente han leído o visto, ¿no? En la versión cine, alguna novela de cosas de personas que se murieron y todo. Yo me acuerdo que en los últimos años han salido un montón de películas en Netflix. Hay una que de hecho no la vi, pero hay muchas que no he visto, pero que ya sé de qué se tratan. Había una que se llamaba Carbon no sé qué, que es precisamente el que tienen que preparar un cuerpo nuevo para mandar la conciencia de unas personas, ¿no? Y cuando ya no te sirve ese cuerpo o está muy dañado, te pasan al que sigue, ¿no? Y tú sigues con la conciencia de, caray, ¿ahora en qué cuerpo estoy? ¿No? Pues ahora soy negro, ahora soy güero, ¿no? Ahora soy mexicano. Entonces sí hay de todo. La cosa es, como siempre, la moral y la ética, ¿no? Sí, claro. Sí, sobre todo eso. Es muy importante por temas ya de seguridad, pues. Y de comportamiento, pues de normas, ¿no? ¿Cómo garantizas muchas cosas ante eso? Y si es ético o no, y luego si es moral o no, dentro de esa parte. Uh-huh. Sí se dan muchas situaciones importantes, pero bueno, al final, te digo, está todo ocurriendo, brincándose todas esas cuestiones, ¿no? Porque al final van en pro de un tema científico, más allá de esto. Pero bueno, sí, es lo mismo que sucede ahorita con la inteligencia artificial. Uh-huh. Está evolucionando, está saliendo muchas cosas, pero no hay regulación. Entonces, de repente, ¿qué es ético? Es ético no usarlo. Sí. Cuando ya está ahí, ya está democratizado prácticamente. Así es, ¿no? Y la regulación es, muchos dirían, no, pues es que la ley es lo máximo, pero la verdad es que no, porque también puede haber la regulación, pero eso no quiere decir necesariamente que las personas lo sigan. Se supone que para eso se hace. Pero sí, exactamente. Luego sale también el eterno problema de que, bueno, ¿y quién va a estar monitoreando eso? Y después, ¿y quién audita al auditor, verdad? Uh-huh. Sí, sí. Sí, es el caso del huevo y la gallina, ¿no? Al final, porque pues a él quién le da esa autoridad para hacerlo. Y aparte, ¿quién lo vigila a él, ¿no? ¿Quién lo audita a él? Así es. Sí. Muy sí bien. Es, pero bueno, ese ya da para otro tema. Así es. Y bueno, como siempre, pues gracias por habernos acompañado. Saludos a todos lados, ¿no? No sé si ya tengamos seguidores de Alaska, pero de Canadá sí. Entonces, desde Canadá hasta Argentina,
Saludos a todos, tengan un buen día o una buena noche, ¿verdad? Y sean felices y nos vemos en el siguiente espacio. Sí, hasta la próxima. Hasta luego.